Bueno, entonces vamos a empezar con la última sección del capítulo, que es el teorema de Lagrange. Y le voy a adelantar qué es lo que queremos demostrar, qué es lo que dice el teorema de Lagrange. La situación es la siguiente, ¿no? Supónganse que tienen H, un subgrupo de G, donde G es un grupo finito, ¿de acuerdo? Entonces tenemos H, un subgrupo de G, donde G es un grupo finito. Entonces, lo que dice el teorema de Lagrange es así de simple, ¿no? Lo que dice el teorema de Lagrange es que el orden del subgrupo H es un divisor del orden del grupo. Esto es exactamente lo que dice el teorema de Lagrange. Repito, si H es un subgrupo de G, donde G es un grupo finito, entonces el número de elementos de H es un divisor del número de elementos de G. Observen que esto nosotros ya lo probamos para los grupos cíclicos. Si recuerdan, en clases anteriores, nosotros probamos que si un grupo G es cíclico, entonces probamos que todos sus subgrupos también son cíclicos y que el orden del subgrupo divide al orden del grupo. Entonces, ahora vamos a extender eso no solamente para grupos cíclicos, sino para general cualquier grupo finito. Entonces, esto ocurre y esto es lo que dice el teorema de Lagrange exactamente, ¿no? Entonces, antes de entrar en la demostración de este teorema, necesitamos, voy a repasar algunas cosas que ustedes tienen bastante claras. O sea, si ustedes tienen S, un conjunto, y supónganse que sobre ese conjunto S tienen definida una relación de equivalencia, entonces pasan muchas cosas dentro del conjunto S, ¿no? Primero, recuérdense que cuando yo hablo de una relación de equivalencia, me refiero a una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, cada vez que yo tenga un conjunto S y una relación de equivalencia sobre S, entonces eso me va a llevar a una partición del conjunto S. O sea, si este es el conjunto S, lo voy a representar de esta forma. Entonces, cualquier relación de equivalencia me lleva a una partición del conjunto S. Es decir, a una serie de subconjuntos, de tal manera que la unión de todos ellos me da todo S y son disjuntos 2 a 2. Y esos conjuntos que hacen la partición son las llamadas clases de equivalencia, ¿no? Es decir, que si yo tengo un elemento X en S, acuérdense que la clase de equivalencia, una manera de notarlo es esta, está formado por todos los elementos de S, tales que X está relacionado con Y por la relación que tenemos definida. Entonces, dado cualquier elemento de S, la clase de equivalencia consiste en todos los elementos de S que están relacionados con X. Entonces, esto, por supuesto, son subconjuntos de S. Y lo que uno tiene precisamente es que dos clases de equivalencias son iguales, sí, solo si los elementos están relacionados, y en caso de que no estuvieran relacionados, entonces esas clases de equivalencia son disjuntas, ¿no? Esto en caso de que X no esté relacionado con Y. Entonces está claro que eso es lo que ocurre en general con una relación de equivalencia definida sobre un conjunto S. Eso me va a hacer una partición del conjunto S. Esas partes que forman el conjunto S son las clases de equivalencia que están definidas de esta forma,
Y esas clases de equivalencia, si el X está relacionado con Y, sus clases de equivalencia son iguales. Y si no están relacionados, entonces esas clases son disjuntas. En todo caso, la unión de las clases de equivalencia me da todo S. Por eso es una partición. Entonces, teniendo esto claro, eso va a jugar un papel importante hoy. Vamos a comenzar con una definición que es la que precisamente nos va a llevar a definir una relación de equivalencia sobre el grupo G. Y entonces, supongamos que G es un grupo y H un subgrupo de G. Entonces, vamos a definir una relación sobre el grupo G. Es decir, tomo dos elementos de G. Entonces, vamos a decir que A es congruente a B módulo H. Fíjense que depende del subgrupo que yo estoy tomando, ¿no? O sea, doy un grupo, fijo un subgrupo de G, y esta relación que estoy definiendo depende del subgrupo H. Entonces digo que los dos elementos A y B están relacionados mediante la congruencia módulo H, y lo vamos a denotar de esta forma: A congruente con B módulo H. Si ocurre lo siguiente, el inverso del elemento el inverso de A multiplicado por B pertenece a H. De manera que lo pueden ver como que este que está acá lo pasan inverso para este lado, queda A inverso B, eso está en H. Aquí estoy utilizando la notación multiplicativa, ¿no? En caso de que el grupo fuera aditivo, entonces en lugar de escribir A menos 1B, ya sabemos que eso se traduce a menos A más B perteneciente a H. Eso en el caso de que el grupo G sea un grupo aditivo, ¿no? Pero en abstracto, usando la notación multiplicativa, entonces vamos a decir de nuevo que A es congruente con B módulo H, si trayendo este para acá inverso, es decir, A inverso B pertenece a H. ¿De acuerdo? Entonces, esto está bien definido, ¿no? Es una relación que estamos definiendo sobre los elementos de G, del grupo, ¿no? Es una relación que estamos definiendo sobre los elementos de G y que la estamos llamando congruencia módulo H. Entonces, veamos un ejemplo en el caso G igual a Z y H igual a 5Z. Acuérdense que esta notación son los múltiplos de 5. Y nosotros ya sabemos que los múltiplos de 5 es un subgrupo de G, o sea, de los enteros. Y aquí estamos, por supuesto, tomándolo, es un subgrupo aditivo, ¿no? Estamos tomando es la suma, los enteros con la suma, es un grupo abeliano. Y tomo los múltiplos de 5. Entonces, ¿cuál es exactamente la relación de congruencia que aparece en la definición 3.11 en este caso particular en que el grupo es Z y el subgrupo son los múltiplos de 5? Pues en este caso, fíjense que la relación estaría definida sobre Z, ¿no? Es decir, que si A y B son dos números enteros, entonces la relación A congruente con B módulo el subgrupo, que es 5Z en este caso, sería, por la definición que acabamos de ver, como es aditivo, sería si, solo si, menos A más B pertenece al subgrupo. Y fíjense que pertenecer un múltiplo de 5 en el caso de los números enteros, esto es exactamente lo mismo de decir que 5 divide a B menos A. De manera que este es un primer ejemplo de una congruencia módulo 5Z de los enteros. Y esta es precisamente la relación congruencia módulo 5 que ustedes conocen, ¿no? Fíjense que es una relación definida sobre Z. Entonces, en este caso, por ejemplo, pudiéramos decir que 13 es congruente con 3 módulo 5Z, ¿por qué? Porque 5 es un divisor de 3 menos 13, ¿verdad? Porque 3 menos 13 es menos 10 y esto ocurre, ¿no? Entonces, y por otra parte, pudiéramos decir que
13 no es congruente con 1 módulo 5z, porque en este caso 5 no divide a 12. Y de esta manera podemos comparar cualquiera dos elementos que estén en los números enteros, ¿no? Ellos van a ser congruentes si su diferencia es un múltiplo de 5 en este caso. Entonces, este es un ejemplo concreto donde estamos tomando h, los múltiplos de 5 de los enteros. Veamos otro ejemplo, el caso g igual a u20. Acuérdense que esto es un subconjunto de z módulo 20 con la multiplicación. Ya vimos que esto es un grupo abeliano con la multiplicación y vamos a tomar como subgrupo H el cíclico generado por el 3. Entonces, ¿cuál sería la lista de los elementos de H en este caso? Sería 3 a la 0, que es 1, 3 a la 1, que es 3, 3 al cuadrado, que es 9, 3 al cubo en Z20, ¿quién sería? Sería 7. Y 3 a la 4 sería 7 por 3, 21. Y 21 módulo 20 es 1. Dime. Dime, Hola, no, ¿estamos de acuerdo? sí, profe, sí, estamos de acuerdo. 7, 1, sí. Sí, este es 3 a la 0, 3 a la 1, 3 al cuadrado. 3 al cubo es 9 por 3, 27, da resto 7 al dividir entre 20. Y después el último sería 7 por 3, ¿no? Que sería 3 a la 4, 21. Al dividir entre 20 da resto 1. Entonces eso vuelve a dar 1 y ahí empieza la repetición. De manera que el subgrupo generado por 3 en U20 se estaría formado por estos 4 elementos, ¿no? Entonces uno pudiera preguntarse ¿qué elementos de U20 están relacionados? Módulo, el subgrupo. Acuérdense que la relación que definimos es una relación definida sobre el grupo U20 y está determinado por el subgrupo H. Por lo tanto, yo me puedo preguntar si dos elementos cualquiera que estén en G o en U20 están relacionados. Por ejemplo, pudiera preguntarme, por ejemplo, si 7 es congruente con 13 módulo H, ¿no? Donde este es el H. Entonces, esto es una pregunta, ¿no? Me pregunto, ¿será 7 congruente con 13 módulo H? Bueno, la única forma de saberlo es efectuar quién es 7 inverso multiplicado por 13 y ver si eso está en H. Pero ¿quién sería el inverso de 7 en U20? Ese habría que calcularlo, ¿no? No sé, por ejemplo, El, 7 por 3, el 11, dime, pareciera que es el 3, ¿no? Porque fíjense que 7 por 3 en U20 va a dar 1, ¿no? Porque da 21 y al dividir entre 20 me queda resto 1. Por lo tanto, 7 por 3 es 1 en U20 y eso quiere decir que el inverso de 7 es precisamente el 3. Por lo tanto, el inverso de 7 es 3 multiplicado por 13. Y ahora 3 por 13 es 39 y esto va a dar en U20, va a dar 19. ¿Están de acuerdo? 39 entre 20 va a dar resto 19 y la pregunta es si 19 está en H. Pero si ustedes ven la lista de los elementos de H, claramente esto no está en H. Por lo tanto, 7 no es congruente con 13 módulo H. Fíjense que pudiéramos ahora, vamos a comparar ahora, por ejemplo, 13 con 19.
será la pregunta si 13 es congruente con 19 módulo H. Entonces, repito, tenemos que calcular 13 inverso multiplicado por 19. Eso es todo lo que tenemos que hacer. O sea, pasamos este inverso para acá, 13 inverso por 19, y vemos si está en H o no. Pero entonces, aquí la parte más complicada pudiera ser es calcular justamente quién es el inverso del 13. Y el inverso del 13, no sé, digamos que uno tendría que calcularlo. 3 no es, porque 13 por 3 ya vimos que era 19. 13 por 7. 91, da resto 11. Tampoco es. 13 por 9. Termina en 7. Entonces. Da 7. 13 por 11. Terminan 3, o sea, 13 por 17. Sería el inverso. 221. Daría 13 por 17, da 221. Ok, entonces 13 por 17, ¿cuánto da? 221. Y esto en U20 va a dar 1, ¿cierto? Sí, 90. Por lo tanto, el inverso del 13 es 17, ¿de acuerdo? Entonces esto es igual a 17 multiplicado por 19, y módulo 20, ¿cuánto da eso? 323 da 3. Entonces en U20 esto da 3, y fíjense que 3 efectivamente pertenece a H. Por lo tanto, concluimos que efectivamente 13 es congruente con 19 módulo H. Entonces se dan cuenta que dado en este caso U20 y H un subgrupo, entonces este subgrupo determina una relación de equivalencia sobre el U20. De manera que ustedes pueden comparar cualquiera dos elementos que ustedes tomen en U20, cualquiera dos que ustedes tomen, ustedes pueden compararlos y decir si son congruentes o no. ¿Está claro? Y este es el procedimiento. Simplemente tienen que hacer este cálculo y ahí pueden decidir si son congruentes o no. Ahora, importante, la relación que estamos definiendo sobre U20 depende plenamente del subgrupo que ustedes tomen. O sea que esta relación de congruencia depende. Si ustedes me cambian el subgrupo H y toman otro subgrupo, pues van a obtener una nueva relación de equivalencia sobre U20. ¿Está claro? Entonces, esa es la relación que acabamos de definir sobre G. Yo me estoy adelantando, ¿no? Yo estoy hablando como si fuera una relación de equivalencia, pero en este momento, no, hasta ahora no hemos probado eso, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho hasta ahora es definir una relación sobre G. ¿Está claro? Lo que acabamos de hacer es definir una relación sobre G que determina el subgrupo H. Entonces, nos estamos preguntando si elementos de acá son o no, o no están relacionados, o son o no son congruentes. Pero la idea es precisamente demostrar que esa relación que acabamos de demostrar es efectivamente una relación de equivalencia, fíjense, sobre G. Es importante. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si yo tengo G un grupo y H un subgrupo de G, entonces la relación módulo congruencia H es una relación de equivalencia sobre G. Entonces, ¿qué tendríamos que probar? Pues tendríamos que probar que esa relación satisface las tres relaciones que ustedes bien conocen, ¿no? Entonces, vamos a comenzar probando que efectivamente la relación congruencia es una relación reflexiva. Voy a escribir acá cuál era la relación, ¿no? Si A y B son dos elementos en G, entonces la relación era esta. A era congruente con B, módulo el subgrupo, sí y solo sí. Acuérdense, pasan este para acá para acordarse, ¿no? De derecha a izquierda. Entonces sería A inverso B pertenece a H. Entonces, esta es la relación que estoy definiendo sobre G. Me doy dos elementos de G, están relacionados o son congruentes con B módulo H, si esto ocurre.
Entonces vamos a ver que efectivamente esta relación es una relación de equivalencia. Entonces, para ver qué es reflexiva, pues comienzo dando un elemento A cualquiera en G. Entonces, vamos a ver que A es congruente con A módulo H. ¿De acuerdo? Eso es lo que tendría que probar, que cada elemento es congruente consigo mismo. Y esto ocurre, en efecto, porque, ¿qué es lo que tengo que ver? Paso este para allá inverso. Entonces, ¿quién es A inverso por A? A inverso por A es la identidad. Y fíjense que la identidad está en H, ya que H es un subgrupo de G. Acuérdense que todo subgrupo de G contiene la identidad. Por lo tanto, acabamos de demostrar que efectivamente A es congruente con A módulo H para cualquier A en G. Eso demuestra que la relación es reflexiva. Segundo, tenemos que asegurarnos que la relación es simétrica, es decir, me doy dos elementos A y B en el grupo G y suponemos que A es congruente con B módulo H. ¿De acuerdo? Entonces, para que sea simétrica, yo lo que tendría que probar es que B es congruente con A módulo H. Ahora, si A es congruente con B módulo H, entonces, acuérdense que pasan este inverso para allá, ¿no? Entonces, A inverso por B está en H. Pero, como H es un subgrupo de G, entonces, recuérdense que si yo tomo el inverso de un elemento de H, vuelve a caer en H, de manera que A inverso B, si yo tomo el inverso de esto vuelve a caer en H. Eso ocurre en un subgrupo. Todos sus inversos vuelven cerrados, vuelven a caer en H. Pero calculemos quién es este inverso. O sea, este inverso, A inverso, B inverso. Recuérdense que una propiedad, que el inverso de un producto es el producto de los inversos pero invertidos. O sea, primero el inverso del segundo multiplicado por el inverso del primero, pero también sabemos que el inverso del inverso es el propio elemento. Entonces, este inverso está en H, es lo que dijimos, ¿no? Porque es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Esto está en H, de manera que B inverso A está en H, pero fíjense que esto es precisamente decir que B es congruente con A módulo H. Esa es precisamente la condición. B es congruente con A módulo H si B inverso A pertenece a H. Por lo tanto, la relación también es simétrica. Y para terminar, tendríamos que ver qué es la relación transitiva, y me doy entonces tres elementos del grupo G y suponemos que A es congruente con B módulo H y B es congruente con C módulo H. Entonces, para que sea transitiva, tenemos que concluir que A es congruente con C módulo H. Pero entonces, como A es congruente con B módulo H, A inversa B está en H. Y como B es congruente con C módulo H, entonces B inverso C pertenece a H. De nuevo, como H es un subgrupo de G, entonces, ¿qué sabemos del producto de dos elementos que están en H? Vuelve a caer en H. Entonces, hago el producto de los dos, A inverso B, multiplicado por B inverso C. Como es un grupo
la operación es asociativa, entonces esto es lo mismo que A multiplicado A inverso multiplicado B inverso C, y esto es precisamente A inverso C, porque B por B inverso es la identidad. Y nos queda A inverso C, y precisamente esto va a estar en H, repito, porque H es un subgrupo de G. Estoy tomando dos elementos de H, los multiplico entre sí, eso vuelve a caer en H, y así hemos demostrado que como A inverso C está en H, eso es exactamente decir que A es congruente con C módulo H. Entonces, en resumen, lo que demostramos en este lema es que efectivamente la relación congruencia módulo H es una relación de equivalencia sobre G. Y por lo tanto, tenemos toda la situación que yo planteé al comenzar la clase. O sea, tengo una relación de equivalencia sobre G, que en este caso es la relación congruencia módulo H. Eso me va a definir una partición sobre el conjunto G, donde las partes son precisamente las clases de equivalencias de cada elemento según esta relación de equivalencia que definimos. Entonces, eso va a tener consecuencias muy importantes, como veremos a continuación, ¿no? Ahora, entonces, lo primero que hay que establecer es quiénes son las clases de equivalencia en la relación que acabamos de definir sobre el grupo G. Entonces, repito, la relación que acabamos de definir sobre G es la relación, y lo escribo para que quede fijo en la mente, dos elementos en G están relacionados o son congruentes módulo H si y solo si ocurre esta condición. Nosotros acabamos de probar que esta relación es una relación de equivalencia, por lo tanto, tiene sentido preguntarse si yo tengo un elemento de G. Fíjense que en la teoría general de relaciones de equivalencia uno denotaba la clase de equivalencia de A. ¿Quién es en la clase de equivalencia de un elemento en el grupo G? Se estaría formado por todos aquellos elementos del grupo que están relacionados con A. Es decir, que A es congruente con B módulo H. Eso es precisamente, por definición, ¿no?, la clase de equivalencia de un elemento cualquiera de G. Entonces, este lema es muy importante porque lo que me establece este lema es que este conjunto que está acá, que es la clase de equivalencia de A, lo que tenemos que probar es que es igual a los elementos de la forma A por H, donde H es un elemento de H. Entonces, esta es la igualdad que queremos probar. O sea, lo que queremos probar es que la clase de equivalencia de un elemento del grupo está formado por los elementos que son de la forma A por H, donde H recorre todo el subgrupo. Fíjense que el A está fijo, ¿no? A está fijo, entonces la clase de equivalencia de A estaría formado por todos los elementos de este tipo, A por H, donde H recorre todo el subgrupo H. Entonces vamos a demostrarlo usando la doble contención, ¿no? Entonces tomemos un elemento primero, digamos, sea B, un elemento que está en la clase de A. Es decir, que A sea congruente con B, módulo H, y que sabemos que eso equivale a que A inverso por B está en H, ¿no? Eso es lo que significa tomar un elemento en la clase, o sea, tomar un elemento acá. Entonces, como A inverso B está en H, ¿eso qué quiere decir? Que existe un H en H, tal que A inverso por B es igual a SH. Ahora, yo tomé B acá y yo quiero probar que B es de este tipo, ¿no? Entonces, fíjense, despejemos de aquí B, ¿y cómo lo despejamos? Multiplicando por A ambos lados. Al multiplicar por A ambos lados, deducimos
que B va a ser igual a A por H. Pero fíjense que eso es precisamente lo que quería probar, es decir, que este elemento B lo tomé aquí y resulta que está en este otro conjunto. Por lo tanto, eso prueba la primera inclusión, ¿no? Esto prueba la inclusión en este sentido. Ahora vamos en la otra, ¿no? Entonces, vamos a tomar en este caso un elemento que esté en este conjunto. Entonces, tomemos un X cualquiera en este conjunto, ¿no? Entonces, si X está en este conjunto, entonces, ¿qué nos dice esto? Entonces, X va a ser de la forma A por K para algún K perteneciente a H. Eso es lo que significa que X está en este conjunto, es decir, que es de la forma A por un elemento de H. Y bueno, regresemos, vamos a multiplicar ahora por A inverso ambos lados. Al multiplicar por A inverso ambos lados, nos queda que A inverso por X es igual a K y esto está en H. Es decir, fíjense que A inverso X está en H, lo que está diciendo es que A es congruente con X módulo H y por lo tanto X está en la clase de A. Entonces, en resumen, ¿qué demostramos? Demostramos que si yo fijo cualquier elemento del grupo, entonces la clase de equivalencia de ese elemento está dada por este conjunto, es decir, el conjunto de los elementos de la forma A por H, donde H recorre todos los elementos del subgrupo. Entonces, ya sabemos que si H es un subgrupo de G, en primer lugar, la relación congruencia es una relación de equivalencia y en segundo lugar, ya sabemos exactamente cómo son las clases de equivalencia de un elemento cualquiera del grupo. Eso es lo que hemos demostrado hasta ahora. Entonces, vamos a ver una definición. Sea G un grupo y H un subgrupo de G y A un elemento de G. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle nombre a las clases de equivalencia. Fíjense que lo que vamos a llamar una clase lateral izquierda de A con respecto a H al conjunto A por H con H variando en H y lo vamos a denotar así, A por H. Esto es una notación. ¿Clase lateral izquierda? Sí, sí, normalmente en español uno habla de clase lateral izquierda de A. O sea, lo voy a escribirlo acá. Clase lateral izquierda de A en G. Eso es lo que uno habla en español, un left coset, uno se refiere en español como una clase lateral izquierda de A en G. ¿No? Con respecto a H, por supuesto, ¿no? Y entonces, lo que estamos es que si A está en G, lo que estamos definiendo acá es esta notación, ¿no? A por H. Y esto es precisamente el conjunto AH, donde H está en H. Y acuérdense que esto es precisamente la clase de equivalencia del elemento A en G con respecto a la congruencia módulo H. ¿Está claro? Entonces, dado un elemento del grupo, aquí no hay nada nuevo, simplemente es una notación. La clase de equivalencia del elemento A
lo vamos a denotar por A por H, y nosotros ya demostramos que la clase de equivalencia de A por H es los elementos de la forma AH, H variando en el subgrupo. Entonces, así son las clases de equivalencia que induce la relación de equivalencia congruencia módulo H que acabamos de definir. ¿Ok? Claro, esto estamos utilizando de nuevo la notación multiplicativa, A por H. En caso de que el grupo es aditivo y H es un subgrupo aditivo de G, entonces en lugar de A por H vamos a hablar de A más H. Y los elementos A por H que hablamos antes serían A más H en realidad, ¿no? La operación es aditiva, ¿no? Esa diferencia tenemos que tenerla clara, ¿no? Entonces, tenemos un grupo, H un subgrupo de G, entonces ya sabemos que la relación congruencia módulo H es una relación de equivalencia, y las clases de equivalencia son esta que está acá, A por H. Esta es la clase de equivalencia de un elemento A en el grupo G. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo 337. Supongamos que G es el grupo abeliano U20. Sabemos bien quién es U20, ¿no? Son los primos relativos a 20, y eso es un grupo multiplicativo en este caso, ¿no? Está metido en Z20 y es la multiplicación. Y aquí tengo yo H, el subgrupo generado por el 9. Fíjense que el subgrupo generado por el 9 sería el 1, el 9, y fíjense que ya 9 al cuadrado es 81 módulo 20, eso es 1, ¿no? Y por eso es que el subgrupo generado por 9 es solamente, está formado solamente por el 1 y por el 9. Entonces, vamos a ver cuáles son las clases laterales izquierdas que se forman de este grupo con respecto a este subgrupo. Entonces, vamos a empezar con la identidad, por ejemplo, ¿no? La identidad, acuérdense que U20 empieza por la identidad. Entonces, ¿quién sería la clase 1H? Sería 1 multiplicado por todos los elementos de H, ¿no? Pero acuérdense que al multiplicar 1 por todos los elementos de H, pues eso me va a dar claramente H de nuevo, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que esto sería el 1 y el 9. ¿Está claro? Entonces, la clase lateral izquierda de 1 va a ser el propio H. Y fíjense, por lo que decía yo de las clases laterales, fíjense que la clase lateral del 9 sería la misma, ¿no? Porque dos clases o son disjuntas o son iguales. Como 9 está en la clase del 1, pues entonces la clase del 9 tiene que ser también 1 y 9, ¿no? Y lo pueden comprobar, ¿no? Porque ¿quién sería la clase 9H? 9 por 1, fíjense que H es 1 y 9, ¿no? 9 por 1 da 9 y 9 por 9 da 1. Entonces, la clase del 1 coincide con la clase del 9. ¿Por qué? Porque 1 y 9 están relacionados, ¿no? Entonces, esta es una primera clase lateral izquierda. ¿Qué otros elementos hay en U20? El siguiente sería el 3, ¿no? ¿Quién sería la clase lateral izquierda de 3? Pues sería 3 multiplicado por 1, que es el 3, y 3 multiplicado por el 9, que es 27. Módulo 20 da el 7. Entonces, la clase lateral izquierda del 3 está formado por los elementos 3 y 7. Y por la misma razón de antes, esto va a coincidir con la 7H. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la misma razón que antes. O sea, dos clases o son iguales o son disjuntas. Entonces, aquí ya va una segunda clase lateral izquierda, que es la 3H, que coincide con la 7H. ¿Qué otros elementos nos faltan? Fíjense que ya estos ya están aquí, el 1, el 3, el 7 y el 9. El siguiente sería, por ejemplo, el 11, ¿no? ¿Quién es la clase lateral izquierda del 11? 11 por 1 es 11 y 11 por 9 es 99
99 módulo 20 daría 19, si no me equivoco. Y esta es la clase del también 19H. ¿Falta alguna clase? 13. La del 13, ¿verdad? 13H, ese estaría formado por el 13, y 13 por 9, ¿cuánto da? 117. 118 módulo 20. 117, daría 27, 17. 17. Ok, entonces este es 13. Y entonces esto sería lo mismo que la clase lateral izquierda de 17H. Entonces, fíjense que aquí, ¿qué está ocurriendo? Efectivamente, y esto no nos debe sorprender por lo que dije al principio de la clase, que efectivamente las clases de equivalencia están haciendo una partición de U20. Fíjense cuáles son las clases de equivalencia. 1,9, 3,7, 11,19 y 13,17. Esas son las 4 clases laterales izquierdas que hay. Son 4 clases laterales izquierdas que hay. Fíjense que son disjuntas, las 4 son disjuntas, y la unión de todas nos da todo U20. Y repito, eso no nos debe sorprender porque sabemos que una relación de equivalencia forma una partición, y esa partición queda determinada por las clases laterales, por las clases de equivalencia. Entonces, en este caso, hay 4 clases laterales izquierdas de H en G. ¿Está claro? Entonces, veamos un segundo ejemplo, ¿no? El de Z. En este caso, fíjense que es un grupo infinito, aditivo, y vamos a tomar los múltiplos de 3, que es un subgrupo aditivo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de H, es un subgrupo de G aditivo. Por lo tanto, vamos a utilizar en la notación aditiva. Entonces, vamos a ver cuáles son, pues, las clases de equivalencia que se forman en este caso. Acuérdense que la relación, nosotros ya sabemos cuál es la relación aquí, ¿no? Esa fue digamos que los elementos A y B en Z son congruentes con B. Módulo 3Z, sí y solo sí, menos A más B pertenece a 3Z, es decir, sí y solo sí, 3 divide a B menos A. O sea que esa es la relación de equivalencia definida sobre esto. Entonces, veamos, por ejemplo, cuál sería la clase del 0. Entonces, acuérdense que en este caso es aditivo, ¿no? ¿Cuál sería la clase lateral izquierda de 0 en esta relación? La clase de la identidad siempre va a ser el propio H, ¿no? Porque esto estaría formado por los elementos de la forma 0 más H, variando H en H, pero eso claramente va a dar el propio H. Y estos son, si lo quieren hacer la lista completa, pues son menos 3, menos 9, así, ¿no? Tomemos uno que no esté aquí, por ejemplo el 1. La clase lateral izquierda del 1, ¿quién va a ser? Va a ser sumarle 1 a todos los elementos de H. Entonces sería menos 9 más 1 es 8, 5, menos 2, 1, 4, 7, 12, y así, ¿no? Los puse todos, ¿sí, no? 7, no, 10. Y así sucesivamente, ¿no? Esa sería la clase del 1. ¿Quién sería la clase del 2? Es sumarle 2 a todos los elementos de H. Entonces me daría menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11. ¿Y qué observan ustedes aquí? Fíjense que ya estas 3 clases me reproducen absolutamente todos los números enteros.
fíjense que la clase de 3 más h, ¿quién va a ser? La clase de 3 más h vuelve a ser la clase de h, o de la clase del 0. Y así se van a repetir. Por lo tanto, en este caso va a haber exactamente 3 clases laterales izquierdas, la clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. Cualquier otra, y eso lo sabemos por el algoritmo de la división, ¿no? O sea, si me doy cualquier m en z y lo divido entre 3, pues al final me va a dar una de estas clases, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos de la teoría de relaciones de equivalencia? Bueno, que efectivamente estas 3 clases forman una partición de Z. Es decir, que Z es una unión de estas 3 clases y estas 3 clases son disjuntas entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hay exactamente 3 clases laterales izquierdas. En el caso anterior había 4 clases laterales izquierdas. Fíjense que aquí el grupo es infinito y a pesar de ser el grupo infinito y el subgrupo infinito, el número de clases en este caso es finito. O sea, hay 3 clases laterales izquierdas de Z entre Z, ¿no? Entonces, de esa forma, pues tenemos algunos ejemplos de efectivamente cómo funciona la relación de equivalencia que determina un subgrupo de un grupo, ¿no? Entonces, este teorema lo que hace es recoger la información que yo ya les he indicado. Y no hace falta demostrarlo, porque efectivamente, ¿qué es lo que dice? Sea G un grupo y H un subgrupo de G. Entonces, las clases laterales izquierdas de H en G forman una partición en G. En particular, cada A en G está exactamente en una clase lateral izquierda, a saber, en la AH. Y si doy 2 elementos del grupo, entonces o las clases son iguales o son disjuntas. Todo esto es lo que yo mencioné al principio que ocurre en una relación de equivalencia, ¿no? O sea, repito, si yo me doy A y B elementos en G, entonces esta relación que definimos así es una relación de equivalencia sobre G. Eso lo demostramos. Entonces, ¿qué pasa con una relación de equivalencia? Una relación de equivalencia me hace una partición de el grupo G. O sea, si yo represento G, entonces la relación de equivalencia me hace una partición en el grupo G y la partición está formada por las clases de equivalencia definidas por la relación de equivalencia. Pero las clases de equivalencia nosotros vimos que son precisamente estos elementos. Estos son las clases de equivalencia definidas por esta relación de equivalencia. Por lo tanto, lo que tenemos es precisamente que las clases laterales izquierdas, que son las relaciones de equivalencia, forman una partición de G, es decir, que G se escribe como una unión disjunta de las clases de equivalencia y claramente cada elemento está en una única clase de equivalencia, que es en la propia AH, porque claro, acuérdense que A se puede escribir como A por la identidad y la identidad está en H, ¿no? De manera que A efectivamente está en AH, ¿no? Entonces, y lo otro que habíamos dicho es que las relaciones son, esto fue lo que dije en general, ¿no? O sea, si A es congruente con B módulo H, entonces sus clases son las mismas, ¿no? Las dos clases laterales coinciden, que son las clases de equivalencia, recuerden. Y si A no es congruente con B módulo H, entonces AH y BH son disjuntos. Todo esto es de la teoría de relaciones de equivalencia sobre un conjunto cualquiera.
De manera que un grupo G siempre es unión disjunta de clases laterales y esas clases son disjuntas, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, aquí puede haber un X y por aquí está el A, ¿no? El A está aquí y aquí está el X. Si el X está aquí es porque AH es igual a XH, o sea, son la misma clase. Si el Y, si hay aquí hay un Y y aquí hay un B, entonces, ¿qué sé yo? Que estas dos clases, la BH es igual a la YH, son una misma clase. Pero también sé que como B está aquí, entonces HAH inter BH es igual a vacío. Es decir, que esta clase y esta clase no pueden tener elementos en común. Entonces, eso es, es simplemente transportar todo lo que sabemos sobre relaciones de equivalencia sobre un conjunto en el caso de la relación que definimos sobre un grupo, ¿no? Que es la relación congruencia módulo H. Es decir, que todo esto que estamos diciendo acá es simplemente por ser una relación de equivalencia. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Repito, si A es congruente con B módulo H, esto es sí, solo si AH es igual a BH, es decir, que las clases laterales son las mismas, ¿no? Y acuérdense que esto es, no se olviden cuál es la definición, ¿no? Esto es sí, solo si A inverso B está en H. Entonces, fíjense que dos clases laterales izquierdas son iguales, AH es igual a BH, sí, solo si A inverso B pertenece a H. Y si esto no ocurre, es decir, que estos no son congruentes, entonces las dos clases son disjuntas. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que un elemento está en una clase y otro elemento está en otra. Entonces, ¿qué pasa? Que sus dos clases son disjuntas. Pero si dos elementos están en la misma clase, entonces significa que sus clases laterales son iguales y ellos están relacionados, ¿no? Entonces, espero que quede claro, o sea, cómo se transporta todo lo de relaciones de equivalencia sobre un conjunto a una relación muy particular que hemos definido sobre un grupo, que es la relación congruencia módulo H. Entonces, teniendo esto claro, fíjense que ya podemos ir a demostrar nuestro primer teorema importante del curso, que es el teorema de Lagrange. Y creo que se van a sorprender de la sencillez una vez que tenemos claro lo que acabamos de discutir, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Lagrange? Ya se los había avanzado. Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el orden de H divide el orden de G. Es decir, el número de elementos que tiene H es un divisor del número de elementos que tiene G. Y fíjense cómo es de sencilla la demostración si tenemos claro lo anterior. Lo voy a hacer a través de un diagrama otra vez, ¿no? Imagínense que este es el grupo finito. Aquí tengo un diagrama del grupo finito G. Aquí está H subgrupo de G. Como H es un subgrupo de G, ya sabemos que eso nos establece una relación de equivalencia sobre el grupo G y las clases de equivalencia forman una partición del grupo. ¿Y quiénes son las clases de equivalencia? Son las clases laterales izquierdas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos al ser H un subgrupo de G. O sea, se define una relación de equivalencia sobre G, donde las clases de equivalencia son las clases laterales izquierdas. Entonces, todo lo que tenemos que ver es que vamos a ver cuántos elementos hay en cada clase. Y para eso vamos a definir una función de entre H, me doy un elemento cualquiera en el grupo, ¿no? Voy a fijar un elemento cualquiera en el grupo y consideren esta función, ¿no? Esta función es una función entre conjuntos, ¿no? H es un conjunto y A por H también es un conjunto, ¿no? Que ustedes ya saben cuál es. Son los elementos de esta forma donde H está en H. Entonces voy a definir como la función. Bueno, si me doy un H en H, lo envío naturalmente a A por H. ¿De acuerdo? A está fijo. A es un elemento fijo. Esta función envía a cada elemento de H a por H. Entonces, primero,
la función es inyectiva, ¿por qué razón? F es 1 a 1, porque si yo tengo que f de h es igual a f de k, donde h y k son elementos de h, entonces, ¿qué quiere decir esto? F de h por definición es a de h y f de k por definición es a por k. Y fíjense que estos son productos en el grupo finito G. Esos son elementos del grupo y esa es la multiplicación en el grupo. Y por lo tanto, nosotros tenemos la ley de cancelación y cancelando a la izquierda obtenemos entonces que h es igual a k, ¿no? Ley de cancelación. Entonces, esto prueba que f es 1, 1, o sea, que es inyectiva. Y que es sobreyectiva es muy claro, ¿no? Porque si X pertenece al conjunto A por H, entonces, eso que nos dice que X va a ser igual a A por R, donde R es un elemento de H. Así están definidos los elementos de A por H. Pero fíjense que este elemento R está en H. ¿Y quién es F de R? Por definición, f de R es A por R. ¿Y quién es A por R? Esto es X, ¿no? Entonces, ¿qué probamos? Que cualquier elemento de A por H es imagen de un elemento de H. En conclusión, F es inyectiva y sobreyectiva y por lo tanto F es biyectiva. Si F es biyectiva, ¿qué quiere decir esto? Que H y A por H tienen exactamente el mismo número de elementos. ¿De acuerdo? Al ser F biyectiva, eso implica que A por H tiene exactamente ¿cuántos elementos? Orden de H. Elementos. Y esto es para cualquier A en G. Eso no depende del elemento del grupo que yo tomé. O sea, ¿qué acabo de demostrar? Que cada una de estas clases laterales, cada una de ellas, las que son diferentes, tienen cada una de ellas exactamente el mismo número de elementos. ¿Y cuántos elementos son esos? Son el número de elementos que tiene H. Por lo tanto, de aquí se desprende claramente, fíjense, mirando el diagrama, que si yo llamo K, vamos a llamar otro nombre, P, el número de clases laterales izquierdas de H en G, ¿verdad? Llamo P el número de clases laterales izquierdas de H en G. Entonces vamos a contar cuántos elementos hay en H. Pues el número de elementos que hay en G, ¿quién sería? Sería el número de clases laterales izquierdas que hay, que es P, multiplicado por ¿quién? Por el número de elementos que hay en H. Está claro esto, ¿no? Aquí hay H elementos, el número de H elementos, aquí hay el orden 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 de H elementos. Por lo tanto, el número total de elementos de G va a ser el número de clases laterales izquierdas que hay multiplicado por el número de elementos que tiene cada clase, pero cada clase tiene exactamente orden de H elementos. Entonces, ¿qué demostramos aquí? Fíjense que aquí acabamos de demostrar que el número de elementos que tiene H es un divisor del número de elementos que tiene el grupo G. Entonces, con esto queda demostrado el teorema de Lagrange, que dice que si un grupo es finito y yo tomo cualquier subgrupo, entonces el número de elementos que tiene el subgrupo es un divisor del número de elementos que tiene el grupo G. Entonces, como se dan cuenta, esto es consecuencia de las relaciones de equivalencia. O sea, la relación de equivalencia-congruencia nos dio una partición del grupo. Las clases laterales izquierdas son las clases de equivalencia. Y lo que sí es nuevo aquí e importante
es que cada clase lateral izquierda tiene exactamente el mismo número de elementos que tiene el subgrupo H de G. Y eso es lo que termina con la demostración del teorema de Lagrange, ¿no? O sea, de ahí se ve claro que precisamente el número de elementos que tiene G va a ser el número de clases laterales izquierdas que hay multiplicado por el número de elementos que tiene el subgrupo. Entonces, espero que quede claro el teorema de Lagrange. Es importante que revisen todos los aspectos sobre la relación de equivalencia, que está basado precisamente en eso. Profe, Dime. es que bueno, visualmente se ve que hay P clases de lateral izquierda, ¿cierto? ¿Visualmente qué, perdón? No, o sea, digamos, uno cómo determina cuántas clases de equivalencia, pues cuántas clases laterales izquierdas hay en un determinado grupo. Ajá, pienso que eso lo pueden deducir de esta demostración, precisamente, ¿no? Pues despejen P. ¿Quién es P aquí? P es el número de clases laterales izquierdas de H en G. Entonces, Sí. ¿quién sería P? P sería igual al orden del grupo dividido entre, lo despejan de acá. Entonces, lo que estamos diciendo es que podemos determinar exactamente cuántas clases laterales izquierdas de H en G hay. Simplemente divide el orden del grupo entre el orden del subgrupo. ¿De acuerdo? Eso te da exactamente el número de clases laterales izquierdas de H en G. Fíjense en el ejemplo que consideramos antes, este. U20, ¿cuántos elementos tiene? El 1, el 3, el 5 no, 7, 9, 11, 13, 17 y 19, ¿de acuerdo? O sea que este grupo tiene 8 elementos. El subgrupo, ¿cuántos elementos tiene? 1 y 9, tiene 2 elementos. Por lo tanto, según lo que acabamos de ver en el teorema, en la demostración del teorema de Lagrange, ¿cuántas clases laterales izquierdas hay? 8 dividido entre 2. Es decir, que deben haber 4 clases laterales izquierdas. ¿Y cuántas encontramos? 1, 2, 3 y 4 clases laterales izquierdas. O sea que eso coincide con lo que habíamos hecho en el ejemplo concreto anterior. ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, en realidad, con tu pregunta, nos adelantamos un poquito a la teoría porque eso es justamente lo que voy a definir ahora. Sea G un grupo y H un subgrupo de G. Fíjense que esta hipótesis, y esto me interesa mucho que lo tengan claro, yo digo G un grupo y H un subgrupo de G, entonces eso ya automáticamente me hace la partición del grupo en clases laterales izquierdas. ¿Y quién hace eso? La relación esta. ¿De acuerdo? Eso inmediatamente. Si usted tiene un grupo y H un subgrupo de G, entonces definen esta relación de equivalencia sobre G y ya tienen esta situación que tanto he dibujado aquí. Ojo, o sea, si ustedes me cambian el subgrupo, todo esto me cambia porque la relación de equivalencia cambia también. Pero, o sea, todo esto depende del subgrupo que ustedes hayan fijado. Entonces, si tienen un grupo y H un subgrupo de G, entonces vamos a definir el índice de H en G y lo vamos a denotar de esta manera entre corchetes G doble punto H como el número de clases laterales izquierdas de H en G. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está acá indica el número de clases laterales izquierdas de H en G. Esto, y el corolario ya pues lo tenemos clarísimo, lo acabamos de ver, ¿no? Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G, entonces el índice de H en G es precisamente el cociente del número de elementos que tiene el grupo dividido entre el número de elementos que tiene el subgrupo. Y se los voy a hacer solamente para terminar de aclarar la idea, ¿no? G grupo finito, H subgrupo de G, H es un subgrupo de G, esto define una relación de equivalencia sobre G,
¿Qué es esta relación? La vuelvo a escribir. Si y solo si A inverso B está en H. Esto es una relación de equivalencia sobre todo el grupo G y las clases laterales o las clases de equivalencia son precisamente las clases laterales izquierdas. O sea, estas son las clases de equivalencia. Y por lo que acabamos de ver, ¿cuántas clases laterales izquierdas hay? Vimos que el número de elementos que tiene cada una de estas clases es exactamente la misma. Cada una de estas clases tiene exactamente el mismo número de elementos y que son ¿cuántos? El orden de H elementos. Cada clase de estas tiene orden de H elementos. Por lo tanto, ¿cuántos elementos tiene G? G tiene el número de clases que hay multiplicado por el número de elementos de E. Por lo tanto, lo que habíamos concluido antes, esto es lo que ocurre. O sea, el número de clases laterales izquierdas de H en G es precisamente el índice de H en G. Entonces lo podemos calcular muy fácilmente, ¿no? O sea, el saber ese número, ¿cuánto es simplemente dividir cuántos números tiene el grupo entre el número de elementos que tiene el subgrupo dado. Entonces, esto prácticamente ya lo habíamos visto en la lámina anterior, en la diapositiva anterior. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Con el grupo diedral de 8 elementos, ¿no? ¿Se acuerdan nuestro amigo del pasado, ¿no? El grupo diedral de 8. Este era un subgrupo ¿de quién? De C4, ¿no? Y aquí están los elementos. Yo coloqué aquí la tabla porque la vamos a necesitar. Esta es la tabla de 8, el grupo diedral, que estaba conformado por las simetrías del cuadrado, recuérdense, ¿no? Fíjense que el grupo de 8 tiene exactamente 8 elementos. Y vamos a considerar el subgrupo H, que es el generado por la rotación de 90 grados. Ese subgrupo, fíjense quién estaría en ese subgrupo. Bueno, elevado a la 0 es la identidad, que es R0, y elevado a la 1 es R90, la misma rotación de 90 grados. Después, ¿quién viene? Vendría R90 compuesto con R90, ¿no? Y aquí por eso puse la tabla. R90 es R180. Entonces está aquí, R180. Y el siguiente sería R180 compuesto con R90, ¿no? Sería el elevado, este es elevado al cuadrado, este sería elevado al cubo. Y R180 multiplicado por R90 da R270, que es este que está aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿quién vendría? La siguiente potencia. R270 con R90. Pero R270 compuesto con R90, perdón, R270 por R90, ¿qué da? Eso ya da la identidad. O sea que el subgrupo generado por la rotación de 90 grados es precisamente este que está aquí, ¿no? Está formado por R0, R90, R180 y R270. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el índice del subgrupo generado por R90 en el grupo diedral de 8? Es decir, ¿cuál es el índice de 8 en el subgrupo generado por la rotación de 90 grados? Y entonces ya vimos que eso es el número de elementos que tiene de 8 sobre el número de elementos que tiene R90. Es decir, 8 dividido entre 4 igual a 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que hay exactamente 2 clases laterales izquierdas de H en el grupo diedral de 8. Hay exactamente 2. ¿Cuáles son esas 2? Fíjense que va a ser muy fácil calcular, solamente hay 2. Una es la clase lateral izquierda relacionada con la identidad, ¿no? R0H.
Y esa siempre va a ser la misma H, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y quién es esto? Bueno, ya sabemos quién es H, ¿no? Eso es la rotación identidad, la rotación de 90 grados, la rotación de 180 grados y la rotación de 270 grados. Ahora, hay una clase lateral izquierda más, hay una sola más. Y por supuesto que no puede ser ninguna de estas, porque acuérdense que las clases laterales izquierdas o son disjuntas o son iguales. Entonces tomemos un elemento cualquiera que esté fuera de estos cuatro, que puede ser, por ejemplo, F1H, que es una de las simetrías con respecto a uno de los ejes, ¿no? Entonces, ¿quién es F1H? Para calcular la clase lateral izquierda del F1, bueno, tengo que multiplicar F1 por todos los elementos de H. Entonces, ¿quién es H? Pues multiplicamos F1 por R0, R0 es la identidad, ¿no? Entonces eso me da la misma F1. Después multiplico F1 por R90, y aquí lo tenemos, F1 por R90 da F4. Sigo multiplicando por los elementos de H. F1 por R180, F1 por R180 es F2. Y por último, F1 por 270. F1 por 270 es F3. Y ahí terminamos, ¿no? Entonces, la clase lateral izquierda de F1 es igual a F1, F4, F2 y F3. Fíjense que hay solamente dos clases laterales izquierdas de H en D8, que son estas dos. Esas dos ya forman una partición de todo del grupo diedral D8, como pueden ver, ¿no? La unión de estos dos, la unión de las dos clases laterales izquierdas me da todo el grupo diedral D8 y son disjuntas. Entonces, eso nos da claridad, o sea, calcular el índice nos dice exactamente cuántas clases laterales izquierdas hay. Entonces, en este caso, pues hay solamente dos y fíjense que las pudimos calcular fácilmente. Veamos otro ejemplo en el mismo grupo diedral de 8, pero vamos a cambiar el subgrupo. El subgrupo en este caso es el generado por la F1. F1 es una de las simetrías, ¿no? Del cuadrado. ¿Se acuerdan las simetrías del cuadrado? Creo que era con respecto a la vertical, ¿no? Si ustedes hacen una simetría con respecto al eje vertical de la línea que pasa por el centro del cuadrado, entonces fíjense quién sería F1 al cuadrado. F1 al cuadrado, si lo voltean y lo vuelven a voltear, pues le da otra vez el mismo cuadrado, ¿no? Donde empezaste, ¿no? De hecho, aquí está, ¿no? F1 por F1 es, F1 por F1 es precisamente R0. Pero si es R0, que es la identidad, entonces claramente el subgrupo generado por F1 va a estar formado solo por esos dos elementos. La identidad, la rotación identidad 0 grados, y la F1, que es la otra simetría. Pero entonces el subgrupo es muy fácil, tiene solamente dos elementos. Pero en este caso, la pregunta es cuál sería el índice de ese subgrupo en el grupo diedral, de 8 en el generado por F1, ¿no? Que es K. En este caso, sería el orden de 8 sobre el orden de K, que es 8 sobre 2, y fíjense que en este caso lo que nos está diciendo es que este subgrupo me va a definir 4 clases laterales izquierdas en D8. Es decir, la relación de equivalencia que induce el subgrupo K sobre el grupo diedral va a estar formado por 4 clases laterales izquierdas. ¿Y cuáles son? Bueno, vamos a empezar siempre por la identidad, que es la más fácil. R0 por K, ¿no? R0, cuando calculen la clase lateral izquierda de la identidad, eso siempre va a dar, por razones obvias, el propio subgrupo K. Y que está formado por los elementos R0 y F1, ¿no?
Entonces, quiero seguir buscando clases laterales izquierdas. Por supuesto, no voy a tomar F1 porque ya sé que la clase lateral izquierda de F1 coincide con la de R0. Entonces, tomemos una diferente de las que está ahí. Por ejemplo, vamos a tomar la de la rotación de 90 grados, por ejemplo. ¿Esto quién daría? Sería la rotación de 90 por la identidad, me da la misma rotación de 90 grados, y luego sería la rotación de 90 compuesto con F1. La rotación de 90 compuesta con F1 da F3. Por lo tanto, la clase lateral izquierda de R90 está formada por estos dos elementos, y repito, esto sería la misma F3K, ¿no? Así como aquí dije que esto era lo mismo que F1K. Veamos, otro elemento de D8 que no esté en los que hemos desarrollado hasta ahora. Por ejemplo, vamos a ver quién es la clase de F2K, ¿no? Fíjense que el F2 no está en ninguno de estos. La clase lateral izquierda de F2, ¿quién sería? F2 por R0, que es el mismo F2, porque es la identidad, y luego F2 por F1. F2 por F1 da, aquí lo tenemos, R180. Y por lo tanto, esta es la misma clase de R180K. Y bueno, faltaría la de R270K. Vamos a ver cuánto nos da esto. Cuando lo compongo con la identidad, pues aparece el mismo R270. Y ahora lo compongo con F1. R270 compuesto con F1, ¿cuánto da? F4. Y esto sería, digamos, la otra. Fíjense que ya entre estas cuatro clases laterales izquierdas ya formo la partición. Es decir, la unión de estas cuatro ya me da todo de 8. Aquí están los 8 elementos de 8 y a su vez pueden ver que sus clases laterales izquierdas son disjuntas, 2 a 2. O sea, esto forma una partición de D8 y estas son las 4 clases laterales izquierdas que induce K sobre D8. Entonces, yo creo que con estos ejemplos debe quedar claro cómo es que funciona entonces la relación de equivalencia que induce un subgrupo sobre un grupo. Fíjense, otro ejemplo, hasta ahora los ejemplos que había analizado era grupo finito, era el grupo diedral de 8. Y claro, este ejemplo ya lo habíamos hecho también, ¿no? Fíjense que nosotros vimos que 3z, la relación que induce 3z sobre z era esta, ¿no? AB está en z, están relacionados, A es congruente con B módulo 3z. Acuérdense que al final esto era así, solo si B menos A, si 3 divide a B menos A, y eso nos llevó a tres clases de equivalencia, ¿no? O 3 clases laterales izquierdas, ¿no? Que era la de 0 de H, que es la misma de H, la de 1 más H y la de 2 más H. Nosotros vimos que estas eran las 3 relaciones, o mejor dicho, las 3 clases laterales izquierdas de 3z sobre z, y por lo tanto el índice de z entre z es igual a 3, porque hay exactamente 3 clases laterales izquierdas. Entonces, este ejemplo es interesante porque fíjense que a pesar de que el grupo es infinito y el subgrupo es infinito, sin embargo, hay un número finito de clases laterales izquierdas. Y en este caso es 3. Pero eso no siempre ocurre. O sea, también puede darse el caso que el índice sea infinito. Puede ocurrir que el índice sea infinito, como es el caso de z en Q. Vamos a analizar este caso. Z es un subgrupo aditivo, ¿no? De Q. Es decir, Z con la suma es un subgrupo de los números racionales.
Entonces, este ejercicio es interesante para afianzar más todavía la relación de congruencia que define Z sobre Q. ¿Cuál sería la relación de equivalencia que define este subgrupo Z sobre Q? Pues vamos a la teoría. Entonces, dos elementos A y B de Q, es decir, del grupo grande, uno tendría A es congruente con B módulo Z. ¿Cuál es la relación que nosotros definimos? Si menos A más B pertenece a Z. ¿De acuerdo? Entonces, la relación de equivalencia, porque ya sabemos que esto es una relación de equivalencia, esa es la ventaja cuando uno demuestra el resultado en general para cualquier grupo y cualquier subgrupo. Nosotros probamos que dado cualquier grupo, subgrupo H de G, basta con esto, la relación esta que está acá, es una relación de equivalencia para cualquier H subgrupo de G. Por lo tanto, en particular, Z es un subgrupo aditivo de los números racionales. Por lo tanto, esta relación que tenemos acá, ya sabemos que es una relación de equivalencia. Bien, y también esta es la relación de equivalencia que se define sobre los números racionales. Entonces, lo que quiero demostrarles a ustedes es que en este caso va a haber un número infinito de clases de equivalencia, ¿no? Y para hacer esto, lo voy a hacer de la siguiente forma, ¿no? Yo lo que quiero es demostrarles, o sea, yo me fijo cualquier entero positivo, ¿no? Fijo n cualquier entero positivo y voy a considerar la clase lateral izquierda. Fíjense que 1 sobre n es un número racional cualquiera, ¿no? Es un número racional. Entonces, yo puedo tomar la clase lateral izquierda de ese elemento. ¿De acuerdo? Voy a tomar la clase lateral izquierda de ese elemento. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Esto tiene perfectamente sentido y sabemos cómo están definidos, ¿no? Son de la forma 1n, 1 sobre n más z, donde z es un entero. Entonces, yo lo que quiero probarles a ustedes es el hecho de que si n y m, digamos, vamos a suponer que n y m son enteros positivos, si n, y podemos suponer que n es estrictamente mayor que m, entonces yo lo que quiero es demostrarles que entonces la clase de 1 sobre n, o sea, la clase lateral izquierda de 1 sobre n, es diferente a la clase lateral izquierda de 1 sobre m más z. ¿Qué estoy diciendo yo? Que si n es distinto de m, entonces estas clases laterales izquierdas son diferentes. Profe, Dime. te equivocaste, dice 1 sobre n pertenece a z, pues era una suma, un max. Sí, gracias. Gracias. Exacto. Entonces, lo que yo quiero, gracias, me doy dos enteros positivos diferentes. Entonces, yo lo que quiero demostrarles es que la clase de izquierda de 1 sobre n es diferente a la clase lateral izquierda de 1 sobre m. Si yo demuestro esto, y yo creo que ustedes quedan convencidos, que entonces habría infinitas clases laterales izquierdas. Por cada entero positivo, pues yo voy a poder definir una clase lateral izquierda de este tipo y son todas diferentes y por lo tanto habría un número infinito de clases laterales izquierdas. Ahora, ¿cómo pruebo yo si estos dos son diferentes? Bueno, lo que tengo que ver entonces es simplemente ver que la diferencia 1m menos 1 sobre n, lo que tengo que ver es que eso no está en z, ¿de acuerdo? Si yo pruebo que esta diferencia no está en z,
entonces estas clases son diferentes, ¿no? Es esta la relación, acuérdense, ¿no? O sea, dos elementos están en la misma clase si solo si esto ocurre. Por lo tanto, yo quiero ver si estos dos elementos, que son dos números racionales, para ver que no están relacionados, yo lo que tengo que ver es que esto no ocurre. Es decir, que 1m menos 1 sobre n no está en z. Pero bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Esto es n menos m sobre m por n. Y efectivamente esto no va a estar en z. ¿Por qué razón? Fíjense que n y m son enteros positivos y n es mayor que m. Esto no puede estar en z por la simple razón de que el denominador m por n es estrictamente mayor que esta diferencia, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que esto es una fracción, o sea, esto es menor que 1. Por lo tanto, esto es menor que 1. Por lo tanto, esta diferencia no está en z. Si esta diferencia no está en z, entonces estas dos clases son diferentes. Y por lo tanto, ajá, habría dime. que aclarar es que es mayor que el valor absoluto de n menos m. No, fíjense que n es estrictamente mayor que m, ¿no? Sí, pero pues en la afirmación hay que aclarar que es mayor estricto que el valor absoluto, porque con esa única aclaración, pues no me hago entender. Pues es más No, como porque es algo que no hace falta tomar conceptual. el valor absoluto porque ya sabemos que esto es positivo. N Ah, menos ok, m es sí, positivo porque n es mayor que m. sí, sí, disculpe. Entonces, estamos de acuerdo. Entonces no hace falta tomar el valor absoluto porque por eso lo tomé a propósito, para evitarme eso, ¿no? Yo tomo dos enteros positivos diferentes y puedo suponer que uno es mayor que otro, ¿no? Entonces estoy suponiendo que n es estrictamente mayor que m. Entonces, esto es un número positivo y m y n también son enteros positivos, ¿no? Entonces, esto siempre va a ocurrir, ¿no? Y eso, repito, implica que entonces esta diferencia no es un número entero y al no ser un número entero, eso nos prueba mi afirmación de que estas clases son distintas y por lo tanto va a haber un número infinito de clases laterales. Es decir, que el índice de Q en Z, entonces es infinito, ¿no? Es decir, hay por lo menos estas clases, ¿no? Todas las clases del tipo 1 sobre n más z recorriendo n enteros positivos, fíjense que esto ya van a ser un número infinito de clases laterales izquierdas, ¿no? Ya solo estas, y hay más, de hecho, ¿no? Entonces, pero esto es suficiente para demostrar que el índice que z tiene índice infinito en los números racionales. Entonces, pero fíjense que me gustó este ejemplo para ilustrar de nuevo cómo Z, siendo un subgrupo aditivo de Q, pues define una relación de equivalencia. En este caso, la relación de equivalencia es que dos números racionales están relacionados si solo si su diferencia cae en los enteros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la relación de equivalencia en este caso, y las clases laterales izquierdas, pues por lo menos son de este tipo, ¿no? Son de la forma, en general, las clases laterales izquierdas, en este caso, son del tipo Q más Z, ¿no? Donde Q es un número racional. Así son todas las clases laterales izquierdas. En particular, nosotros tomamos las clases laterales de este tipo, ¿no? Y ya vimos que había un número infinito. Bien, entonces, vamos a seguir con algunas cosas que son consecuencias inmediatas del teorema de Lagrange, en realidad, ¿no? Ya lo que nos queda, pues, es prácticamente aplicaciones directas y sencillas del teorema de Lagrange. Por ejemplo, el corolario 3.5 que nos dice que si yo tengo un grupo finito y un elemento del grupo, entonces el orden del elemento divide al orden del grupo. Y eso yo creo que para nosotros es bastante claro en este momento, ¿no? Porque si A es un elemento del grupo, entonces yo siempre puedo tomar el subgrupo
generado por el elemento A. Fíjense que como el grupo es finito, está claro que el orden de A es finito, ¿no? Porque el grupo es finito, ¿no? Entonces cualquier elemento tiene orden finito. Entonces, consideremos el subgrupo generado por A. Fíjense que esto es un subgrupo de G, ¿no? El subgrupo generado por A es un subgrupo de G, ya lo sabemos. Y entonces, por el teorema de Lagrange, ¿qué nos dice? Por el teorema de Lagrange, el orden del subgrupo es un divisor del orden del grupo. Pero nosotros ya lo hemos visto antes, que el orden del subgrupo generado por A es exactamente igual al orden de A, ¿no? Entonces, el orden de cualquier elemento es un divisor del orden del grupo. Entonces, para fijar esta idea, volvamos al grupo diedral de 8 que tiene estos 8 elementos y vamos a calcular el orden de todos los elementos de D8 y vamos a ver que el orden de cada uno de esos elementos es un divisor de 8, que es el número de elementos que tiene D8, ¿no? Y bueno, fácilmente, acuérdense que la identidad es un elemento siempre que tiene orden 1. Y fíjense que si uno mira la tabla de multiplicar acá, entonces si uno se va a la diagonal, fíjense que aquí hay, aquí está R0, aquí está R0, aquí está R0, aquí está R0 y aquí está R0 en la diagonal. ¿Eso qué nos está diciendo? Que todos estos elementos tienen el cuadrado igual a la identidad, ¿no? O sea que R180 al cuadrado es la identidad, por lo tanto tiene orden 2. F1 al cuadrado es la identidad, por lo tanto el orden de F1 también es 2 y igual al orden de ¿se dan cuenta? Como aparece la identidad en la diagonal, quiere decir que F1 multiplicado por F1 es la identidad. Entonces, cada uno de estos elementos tiene la propiedad que al cuadrado da la identidad y por lo tanto tenemos los órdenes de todos estos elementos. ¿Quiénes faltan? Faltaría R90 y R270, ¿no? Ahora veamos las potencias de R90, ¿no? R90 al cuadrado, ¿cuánto da? O sea, R90 compuesto con R90. Eso da R180. Y ahora componemos R100, o sea, al cubo, ¿no? O sea, ponemos uno más. R180 por R90 da R270. Y ahora componemos otra vez 270 compuesto con R90 otra vez, que sería la 4, ¿verdad? 270 por R90, y fíjense que eso ya da R identidad, ¿no? Fíjense que este es el que corresponde a 4 ya, ¿no? O sea, este es R90, este es R90 elevado a la 4, es decir, R90 compuesto 4 veces consigo mismo, ¿no? Pero entonces eso ya nos dice que el orden de R90 es 4 y lo dejo a ustedes para que lo comprueben que también ocurre lo mismo con R270, ¿no? Entonces, fíjense que aquí calculamos los órdenes de todos los elementos del grupo diedral de 8 y que notamos que los órdenes son 1, 2 y 4 y todos son divisores de 8. Eso era lo que decía el teorema del corolario anterior. O sea que el orden de cualquier elemento divide al orden del grupo. Repito, estos son ya consecuencias inmediatas del teorema de Lagrange, pero muy importantes, ¿no? Fíjense que esto para la clasificación de grupos, que en algún momento vamos a trabajar en ello, fíjense, lo que nos dice esto es que todo grupo que tenga orden primo, es decir, un número primo, ya es cíclico. O sea, cualquier grupo, o sea, si yo me doy el grupo
un grupo que tenga 23 elementos, entonces yo ya sé que este grupo es cíclico, ¿no? Y acuérdense que los grupos cíclicos son, de alguna manera, son los grupos que tienen estructura más sencilla, o sea, tienen un generador. Todos los elementos del grupo son potencias de ese generador. Entonces, cualquier grupo que tenga orden un número primo, entonces ustedes ya saben que ese grupo es cíclico. Y de nuevo, es una consecuencia inmediata del teorema de Lagrange, porque, o sea, si yo me doy cualquier... claro, si el grupo es de orden primo, vamos a... si el orden de G es un número primo, vamos a suponer que el orden de G es igual a P, donde P es primo, ¿no? Entonces, fíjense en particular, G es no trivial, es decir, que el orden de G es estrictamente mayor que 1, o sea, no se reduce solo a la identidad, ¿no? Claro, porque el primo más pequeño es 2. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el grupo G es no trivial, ¿no? Y al ser no trivial, es decir, entonces yo puedo elegir un elemento cualquiera en G distinto de la identidad. Un elemento distinto de la identidad. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Consideremos el subgrupo generado por ese elemento A. Entonces, ¿qué sabemos por Lagrange? Por teorema de Lagrange, sabemos que el orden de este subgrupo divide al orden del grupo, que es un número primo. Entonces, eso nos deja dos posibilidades, o bien el orden es igual a 1, o bien el orden es P. ¿Por qué P es primo? Los únicos divisores son 1 y P. Pero fíjense que el orden de A no es 1 porque A es distinto de la identidad, ¿no? Como A es distinto de la identidad, el subgrupo generado por A al menos tiene a la identidad y a A. O sea que esto es estrictamente mayor que 1. Pero entonces eso obliga como P es primo. Entonces como P es primo y A es distinto de la identidad, entonces el orden tiene que ser todo P. Pero acuérdense que el subgrupo generado por A es un subgrupo de G, es decir, que esto está contenido en G. Entonces, y G es finito, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ocurrir que un subconjunto finito esté contenido en otro y que tenga exactamente el mismo número de elementos? Está claro que esto implica que G tiene que ser el subgrupo generado por A, es decir, que el grupo G es cíclico. Entonces, eso demuestra, otra vez, fíjense las grandes aplicaciones que tenemos del teorema de Lagrange, ¿no? Cualquier grupo que tenga un número primo de elementos, ya sabemos que es un grupo cíclico. Y bueno, digamos que eso era básicamente la teoría que teníamos que desarrollar, porque esto también es muy importante, es sumamente importante, pero esto es prácticamente volver a repetir lo que he hecho antes, es una variante, mejor dicho, es una variante de lo que dijimos antes, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? Fíjense que nosotros habíamos definido una relación de congruencia, o sea, el subgrupo H, o sea, partimos de H, un subgrupo de G, y entonces nosotros definimos una relación de congruencia y resulta que uno puede también definir la relación de congruencia en lugar, ¿se acuerdan que yo les decía que lo que hacíamos antes era pasar hacia acá inverso?
Es decir, que quedaba A inverso B perteneciente a H. Es decir, como pasar este inverso. Eso era lo que estábamos haciendo. Esa fue la que probamos que era una relación de equivalencia, ¿no? Pues también hay una variante de esto, y es que en lugar de pasar este inverso para acá, lo que voy a hacer al revés. Este lo voy a pasar inverso para la izquierda. Entonces, ahí obtenemos una nueva relación. Es decir, que yo, si me doy dos elementos A y B en el grupo, entonces defino esta relación de equivalencia, o mejor dicho, defino esta relación en el grupo de esta forma. O sea, A es congruente con B módulo H si y solo si A por B a la menos 1 pertenece a H. Esto es otra relación. En principio no tiene nada que ver con la que nosotros trabajamos antes. Esto es una nueva relación. Es una relación que se está definiendo también sobre G. Fíjense que esta condición es diferente a la otra que teníamos. Pero resulta que esto también es una relación de equivalencia. Esta que está acá también es una relación de equivalencia. Pruébenlo ustedes como ejercicio, ¿no? Esta es una relación de equivalencia. Fíjense que cambió la relación que teníamos antes. Antes yo pasaba este acá inverso. Ahora es este pasado inverso al otro lado. Entonces la relación es esta. A por B a la menos 1 está en H. Entonces demuestren que efectivamente esto es una relación de equivalencia como ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos una relación de equivalencia, yo lo he repetido 1000 veces hoy, entonces, ¿qué pasa con el grupo? Eso me parte el grupo en clases de equivalencia. En clases de equivalencia. Ahora, si me doy un elemento A en G, entonces la clase de equivalencia que determina esta nueva relación de equivalencia, es decir, los elementos B en G, tales que A es congruente con B módulo H. Acuérdense, esta es la definición de clase equivalencia. En este caso, va a ser H por A. Fíjense que se invierte. H por A. Antes, cuando estábamos trabajando con la relación anterior, era A por H. Ahora, las clases de equivalencia son de la forma H por A, es decir, elementos de la forma HA, tales que H está en H. Entonces, ¿qué pasa? Repito, primer paso, demostrar que esta relación definida así también es una relación de equivalencia, por lo tanto tienen una partición del grupo por las clases de equivalencia que determina esa relación, y entonces ahora las clases de equivalencia son clases, y estas clases se van a llamar clases laterales derechas de A con respecto a H. Estas son clases laterales derechas ahora. Eso es hacer, no está nada mal que ustedes repitan la experiencia con esta relación, o sea, definiéndola así, porque le va a dar mucha claridad en todo lo que hicimos hoy, ¿no? Entonces, eso me va a partir el grupo en clases laterales derechas de H en G, que son estas, HA, y todo lo que dijimos antes es exactamente igual, pero ahora las clases laterales son derechas, son de este tipo, y por eso está esta observación aquí que es curiosa, ¿no? Si G es abeliano, pues no va a haber ninguna distinción entre las clases laterales izquierdas y clases laterales derechas. O sea, en este caso está claro que esto es lo mismo, ¿no? Porque el grupo es abeliano, entonces estos productos los pueden invertir y es exactamente lo mismo. Es decir, que cuando el grupo es abeliano, pues la verdad que no hay ninguna diferencia entre una y otra. Pero cuando el grupo no es abeliano, pueden pasar cosas, que es lo que quiero que veamos un momento, ¿no? Fíjense que en el caso del grupo diedral de 8, nosotros habíamos calculado, fíjense que el subgrupo H tenía 4 elementos
y por lo tanto existían exactamente dos clases laterales izquierdas, ¿no? Y nosotros las calculamos y eran estas dos. Con las clases laterales derechas pasa exactamente lo mismo, o sea, el índice va a ser por la misma razón, o sea, la demostración es idéntica. El número de clases laterales derechas va a ser el número de elementos que tiene el diedral sobre el número de elementos que tiene el subgrupo. Eso es idéntico, todo lo pueden repetir ustedes, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular ahora las clases laterales derechas, pues está la de la identidad, que es la misma H, y ahora calculo la de HF1. Ahora son derechas, ¿no? Fíjense que este grupo diedral de 8, acuérdense que este grupo no es conmutativo, ¿no? Entonces, ¿quién es HF1? Tenemos que multiplicar R0 por F1, y eso es F1, R0 por R90, ¿no? Perdón, HF1, tengo que multiplicar ahora R90 por F1. R90 por F1 es F3. Ahora R180 por F1, que es F2, y R270 por F1, y eso me va a dar F4. Y fíjense que aquí en este caso, aquí ya están el grupo diedral de 8 hecha la partición entre estos dos. Acuérdense que este H son estos elementos, ¿no? Entonces, en este caso hay dos clases laterales derechas y fíjense que en este caso, a pesar de que el grupo no es conmutativo, sin embargo, las clases laterales izquierdas coinciden con las clases laterales derechas. Para este subgrupo, toda la clase lateral izquierda coincide con la clase lateral derecha. Pero ya con esta última diapositiva, lo que quiero demostrarles es que eso no siempre es así. Y para eso vamos a tomar de nuevo, en lugar del subgrupo generado por el R90, creo que era el que teníamos antes, voy a tomar el subgrupo generado por F1, que son solamente estos dos elementos. Entonces, 8 entre 2, había 4 clases laterales izquierdas, que son estas que están aquí. Bueno, vamos a calcular las clases laterales derechas, ¿no? Como siempre, esto va a ser igual, y de hecho, ¿no? En general, la HE va a ser EH, y esto va a ser H. O sea, la clase lateral de la identidad siempre va a ser H, eso siempre va a ser así. Pero ahora vamos a calcular quién sería acá la clase lateral derecha de R90. ¿De acuerdo? La clase lateral izquierda es esta. Vamos a calcular la clase lateral derecha de R90. Para eso tendremos que multiplicar R0 por R90, que nos da R90, y luego F1 por R90. F1 por R90 da F4. Y fíjense que ya aquí empiezan a pasar cosas diferentes a lo que ustedes esperarían. Fíjense que la clase lateral izquierda de la rotación de 90 grados no coincide con la clase lateral derecha de la rotación de 90 grados. Y ustedes pueden hacer el resto para comparar, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que en general no ocurre que las clases laterales izquierdas coincidan con las clases laterales derechas. Muy bien, entonces aquí termino la clase de hoy. Si tienen, perdón.